Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Este cuarto domingo de Pascua, a la mitad de la Pascua tiene 8 semanas, concluirá el próximo 8 de junio con la celebración de Pentecostés. La Iglesia celebra el Domingo del Buen Pastor. Todas las lecturas apuntan a presentarnos a Dios como pastor. Y para los que escuchaban al Señor, el pueblo de la Primera Alianza, que eran personas, diríamos, campesinos, la figura de un pastor era muy clara. Nosotros ya no tanto, porque probablemente ninguno de ustedes tenga el oficio de pastorear, tal vez alguno, pastorear ganados. Pero sí todos nosotros tenemos la experiencia y la práctica de cuidar a otras personas. A personas más frágiles, más débiles, más pequeñas, enfermos, y de alguna manera a eso se refiere el pastoreo que hace Jesucristo. Él es el buen pastor. Así aparece en el libro del Apocalipsis, con una multitud, pero resulta que ese pastor es cordero degollado. Y la oración colecta del día de hoy, la oración, lo que está pidiendo el Señor al Padre y lo que nosotros nos unimos en oración con Jesucristo, es que nosotros, el rebaño, dice la oración colecta, débil rebaño del pastor, llegue y alcance la misma victoria que el pastor. Esa victoria la hemos visto en la segunda lectura. Esa multitud lavada con la sangre del Cordero, con túnicas blancas. Eso es la santidad. Es decir, cuidar, ser pastor, es ayudar a que otras personas participemos de la santidad de Jesucristo. Eso es lo que Jesucristo sigue realizando a través de su Iglesia, y a eso nosotros estamos invitados a sumarnos. Y claro, lo veremos después al final del año litúrgico en comparación con otro tipo de ganado, las cabras, en la solemnidad de Cristo Rey. ¿Y ustedes saben en qué se diferencian las cabras de las ovejas? ¿Tienen idea? Las cabras son rebeldes, por eso se dice comúnmente la cabra tira al monte. Muy difícil de pastorear cabras. Las ovejas siguen al pastor. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que si nosotros no aprendemos a escuchar la voz del pastor,
nosotros estamos en la vida presente expuestos a muchas voces y podemos seguir o creer que es mejor seguir otras voces que la voz del pastor. Y entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es cómo, dónde yo reconozco a la voz del pastor de otras voces. Ustedes reconocen a la voz del pastor, la voz de Cristo, la palabra de Dios, y la diferencian de otras palabras, de nuestros propios deseos, de nuestros caprichos. ¿Tienen claro eso? Porque si tienen claro eso, acabamos la homilía. Ahorramos tiempo. Mi experiencia es que eso demoramos mucho en darnos cuenta, porque si nosotros nos diéramos cuenta, seríamos obedientes a Dios, no caeríamos en los engaños de la serpiente, del enemigo, del lobo, si quieren, del pecado, y nosotros nos amaríamos como el Señor nos ama, y no habría nada más que nos doliera más que apartarnos del buen pastor. Pero lo cierto es que deseando eso, muchas veces caemos. Por eso nos reconocemos pecadores, o alguno de ustedes no es pecador. Entonces, si ya sabemos todo esto, ¿por qué seguimos pecando? Esa es la pregunta. Y hoy estamos dando un paso más para saber cómo nosotros tenemos que vivir una fe pascual. La fe pascual es la fe de nuestra Madre Santísima, la fe de María. Esa fe no lo tenía ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos que llegaron a Jesús a Jerusalén, solo María. Solo después de Pentecostés, esos hombres cobardes, asustados, con miedo, se harán testigos del Señor y estarán dispuestos a dar su vida, incluido Pablo, a quien hemos visto en este pasaje del capítulo 13, que perseguía a la iglesia y ahora da testimonio del Señor. Pregunta entonces, ¿nuestra fe es prepascual o es fe pascual? ¿Se han dado cuenta o no? ¿Cómo sé si mi fe es prepascual? Si yo busco al Señor por las cosas pasajeras, busco las cosas del Señor más que al Señor de todas las cosas. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? ¿Qué pido en la oración? Si yo en la oración le digo al Señor, Señor, quiero tener bienes temporales, bienes pasajeros, salud, armonía familiar, lo que fuera, y no pido ser santo, fiel testigo del Señor y dar mi vida por el Señor, yo todavía no tengo fe pascual. ¿Se entendió? Si tengo fe pascual, no es que los bienes temporales son innecesarios, ya no cuentan, pero yo me doy clara conciencia, tomo conciencia de que eso es añadidura, que eso no es lo importante, y que hay un orden, y el primero es hacer la voluntad de Dios, seguir al buen pastor, y el buen pastor se ha inmolado, pero ha vencido. Generalmente uno demora mucho en darse cuenta de que hay una fe prepascual, hay una fe pascual, que hay una conversión cuaresmal y que hay una conversión pascual. Porque en Cuaresma se nos habló de conversión o no. ¿Qué es la conversión cuaresmal? Tomar conciencia de lo grave, de lo terrible que es el pecado y desear nunca pecar. Pero uno puede llegar a ese punto y con eso no es suficiente para vencer el pecado. Muchas veces uno sigue pecando. Y claro, con mucho dolor, y uno puede llegar a desanimarse y puede llegar a desesperanzarse, como caso Judas. Pero hay además una conversión pascual. La conversión pascual ya no tiene tanto que ver con el pecado. La conversión pascual tiene que ver
con llenarnos del amor de Dios, de ese fuego significado en este cirio, de ese fuego, de esa brasa que preparó el Señor el domingo pasado y le dio a sus apóstoles que habían pescado toda la noche y no tenían que comer. Eso lo recibimos en la Santa Misa. En la Santa Misa hay ese fuego, ese amor, y ese amor que yo no lo produzco, que no me lo puede generar ninguna criatura humana, lo tengo que recibir. Y eso es lo que ocurre en la Eucaristía. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo recibir muchas veces la Eucaristía. Puedo haber recibido todos los sacramentos de iniciación cristiana. Puedo haber recibido los sacramentos de servicio, el matrimonio o el sacramento del orden. Y puede ocurrir que todavía no tengo fe pascual, porque no me doy cuenta que justamente celebro la Pascua muchas veces a lo largo de los años y la celebramos en realidad todo el año, pero no me doy cuenta que celebro la Pascua para recibir el amor de Dios. Para eso vengo a la misa, para que se encienda mi corazón en ese fuego. Pero puede ocurrir que se enciende y rápidamente se apaga. ¿Por qué se apaga ese fuego? Porque tengo multiplicidad de quereres. Quiero muchas cosas a la vez. Eso no es María. Ella sabe que una sola cosa es importante, el amor de Dios. Pero nosotros muchas veces creemos que si decimos amo a Dios y es lo único que cuenta, eso va a hacer que yo, mis bienes temporales, mis necesidades temporales, las pierda. Pero resulta que el Señor es Dios y si ha entregado su vida y ha dado todo, ¿cómo no me va a dar lo pequeño? Pero nosotros muchas veces creemos que el orden no es primero buscar el reino de Dios y lo demás viene por añadidura, sino creemos que primero hay que buscar la añadidura y con el tiempo que me sobra, el reino de Dios. ¿O no es así en las familias? ¿Qué dicen ustedes? ¿O yo vengo de otro planeta y no entiendo nada? ¿Es así o no? Y muchas veces así nos enseña en la casa, ¿sí o no? Y así enseña el mundo. Ese es un engaño. En algún momento me tengo que dar cuenta. Y para eso yo tengo que aprender que yo tengo que ser pastor de los demás. Tengo que cuidar ese fuego, ese amor, porque si yo ando muy distraído, inmediatamente me roban el fuego. Para eso es este domingo, el domingo del buen pastor. De alguna manera lo vemos en Pablo y Bernabé, en la primera lectura, se nos presenta de manera majestuosa, ya con victoria consumada, en esa multitud que no se puede contar de todas las naciones de los que habla el capítulo 7 del Apocalipsis que hemos escuchado en la segunda lectura, y eso se nos ha dicho en el Salmo. Y entonces nosotros, hermanos, mucho ojo, tenemos que aprender a pastorear. Ustedes tienen personas que tienen que pastorear en su casa, tienen hijos, tienen hermanos menores, tienen amigos que están lejos de Dios. ¿Hay alguna persona así en sus vidas? ¿Sí? Los tengo que pastorear. ¿Y qué significa pastorear? Los tengo que llevar a Jesús. Les tengo que enseñar que sin Jesús no podemos tener verdadera vida. Pero esas personas que nosotros conocemos, y podríamos ser generosos y decir que conocen todos los cristianos del mundo entero, ¿saben cuántos somos los católicos, los cristianos en el mundo entero? ¿Tienen idea? Hay 7.000 millones de habitantes en el mundo actualmente aproximadamente. ¿Está bien? ¿Cuántos somos católicos cristianos? ¿Cuántos creen?
¿La mitad? ¿Más de la mitad? ¿Menos de la mitad? Un tercio. Un tercio. 2/3 no conocen al Señor. ¿Nosotros nos podemos desentender de esas personas? Si nosotros nos desentendemos de esas personas, estamos como el pueblo de la primera alianza, como esos que expulsan a Pablo y a Bernabé, que creen que Dios es solo para ellos. Así también pensaba Pablo, y por eso perseguía a la iglesia. Nosotros hemos recibido estos dones porque estamos llamados a la misión de anunciar el Evangelio al mundo entero. Y la iglesia, para que nosotros podamos llevar a cabo esa tarea, nos ha puesto 2 patrones de las misiones. ¿Sabían ustedes que hay 2 patrones de las misiones? 2 santos en la iglesia. ¿Saben quiénes son? Uno, San Francisco Javier, y la otra, Santa Teresita de Lisieux. Santa Teresita de Lisieux nunca salió del convento, falleció a los 23 años aproximadamente. San Francisco Javier fue al lejano oriente y allí murió. Pero ella, igual que San Francisco Javier, es misionera, patrona de las misiones. ¿Qué significa eso? ¿Qué hacía esta santita? Rezaba por la conversión de todos. Y entonces me tengo que preguntar, ¿yo me preocupo por la conversión del mundo entero? ¿Hago algo o me olvido? Si me olvido es porque en realidad no estoy cuidando ni siquiera a los cercanos. Si yo hago oración por los cercanos, el Señor va a suscitar en mí el deseo de hacer oración por todos. ¿Se habían dado cuenta de eso o no? Y entonces, para eso es este domingo del Buen Pastor. Pero además es muy significativo este 4º domingo de este año 2025, porque nosotros estamos con nuevo Papa. Y el Papa León XIV es peruano. ¿Se dan cuenta? De la manera más misteriosa. Resulta que nosotros, peruanos, pequeño país, tenemos un Papa peruano. ¿Se dan cuenta de eso? Claro, no ha nacido en esta tierra, pero él ha elegido nacionalizarse peruano. Y él se presenta como misionero y quiere que la iglesia sea misionera. Pero ¿cómo hacemos para llegar a esos cerca de 4.500 millones de personas? Solo chinos más de 1.600 millones. ¿Cómo hacemos para que se conviertan los chinos? ¿Cómo hacemos para que se conviertan los hindús? ¿Cómo hacemos para que se lo conviertan los de Pakistán? Esos países son 2/3 de la población del mundo aproximadamente. Y la mayoría de esas personas ni conocen a Jesucristo, ni aman a Jesucristo, ni tienen fe, pero sin embargo fabrican imágenes de Jesucristo. Si ustedes compran imágenes en comunes, ven dónde está hecho en China. Busquen en sus casas a ver si tienen alguna imagen y busquen dónde se fabricó. Y entonces, ¿cómo se va a convertir esos pueblos? Es misterio. Lo que nosotros tenemos que saber es que tenemos que orar por la conversión de esas personas, porque amen al Señor. Eso hemos pedido hoy día, ¿se han dado cuenta o no? Estaban muy distraídos. En las misas que yo celebro siempre pedimos por los que no conocen al Señor, por los que no creen en Él, por los que no lo aman, por la conversión de todos los pecadores, luego por la conversión de nosotros mismos. Pero si nosotros no estamos en camino de fe pascual, de conversión pascual, entonces no nos vamos a dar cuenta
que en ser enviados a la misión es justamente la manera de tener fe pascual. Cuando yo me preocupo por la fe de otras personas, el Señor enciende ese fuego y crece mi fe. Eso es lo que hace nuestra Madre Santísima. Ustedes y nosotros hoy día lo volveremos a hacer. Decimos cuando rezamos la oración a nuestra Madre, ruega por nosotros. ¿Qué creen que pedimos cuando le decimos que ruegue por nosotros? Que tenga fe pascual, que tengamos fe pascual. Eso es lo que ella pidió en el cenáculo, para que reciban el Espíritu Santo. Y este es el tiempo de gracia para crecer en la fe pascual. ¿Cuántas Pascuas se nos han pasado? ¿Cuántas Cuaresmas? Y no nos habíamos dado cuenta. Cada uno examínese. Pero como ya estamos a la mitad y estamos en este Domingo del Buen Pastor, es una buena ocasión para que comprendamos la grandeza de la misión a la que se nos llama, porque es la misma misión de Jesucristo. Es decir, apacentar a los corderos, a las ovejas, como le decía el Señor a Simón Pedro el domingo pasado. Le pregunta 3 veces si lo ama. Y en realidad Pedro no amaba al Señor como él lo amaba. Y por eso el Señor le dice, sígueme. Pero le dice, sígueme precedido de apacienta, cuida, pastorea. Cuando yo me preocupo de la fe de otras personas y quiero que las otras personas crezcan en la fe, eso me sirve para que mi fe crezca. Y si mi fe crece, el amor de Dios no se va a apagar en mi corazón. Y voy a poder vencer el pecado y voy a poder amar como el Señor nos ama. Vamos a pedirle en esta noche que el Señor nos conceda esa gracia pascual que Él espera que nosotros deseemos. Hay una oración que yo le recomiendo a la gente, que está en Marcos 9. Cuando uno toma conciencia de eso, tiene que decirle, Señor, ayúdanos, ten compasión de nosotros. Creo, pero aumenta mi fe. Para ti no hay nada imposible. Y si ustedes hacen esa oración, van a ver la diferencia. Porque cuando uno dice eso, uno empieza a vivir en la libertad de los hijos de Dios, porque comprende que venimos a la Santa Misa para aprender que todo lo tenemos que hacer por el Señor. Todo lo tenemos que hacer con el Señor. Y todo lo tenemos que hacer en el Señor. Como diremos ahora y dice cada sacerdote que preside la Eucaristía luego de la consagración. Por Cristo, con Él y en Él. Es una oración, se dice, presidencial. Solo hace el sacerdote en voz alta. Pero esa oración la está diciendo Jesucristo. El sacerdote está prestando la voz. Es decir, estamos escuchando en la voz del sacerdote la palabra de Dios. Y si yo escucho la palabra de Dios, tengo que decir, hágase Señor en mí, como María. Pidamos pues que así sea.